Ahora sí, Shabbat Shalom familia, ¿cómo están? Acá estamos con los hermanos en Buenos Aires. Estoy de visita por Buenos Aires, así que estamos hoy compartiendo un tiempo con los hermanos aquí de Coinonía, de compartir el Shabbat, el estudio. Y bueno, vamos a compartirlo con todos ustedes que están también en internet. Le doy la bienvenida a todos aquellos que se han sumado al Zoom. Aquellos que quieran ser parte también, esto es para los que van a ver el video después, vamos a tratar de subirlo después, que quieran ser parte, como los hermanos que están en Zoom, que puedan enviarnos un mail al mail que está justamente abajo en la cajita de descripciones y contactarse con nosotros para enviarles el enlace para participar de los estudios en la Biblia en su contexto. Así que vamos a comenzar, tenemos una porción, ¿no es cierto? Acá estoy con mis hermanos, tengo a dos custodios acá al lado mío. Vamos a tratar de aprender, no a tratar, vamos a aprender, familia, vamos a aprender. Es una porción corta la que nos corresponde hoy. Es la porción que va de Levíticos capítulo 19, verso 1, al capítulo 20, verso 27. ¿Ok? Es una porción que hay mucho, es corta, pero hay mucho para aprender, mucho para escudriñar. Y hay muchos mandamientos en esta, pero vamos a tratar de aprender y como siempre hacemos, aprovechar que vamos a estudiar los mandamientos y traer, como me gusta decir, la Torá a primera persona. ¿Cómo nosotros lo vamos a aplicar? ¿Cómo vamos a aplicar los mandamientos que están en esta porción? Y ese va a ser el desafío que vamos a tener. Ahora, ¿de qué empieza a hablar el capítulo 19? A ver, los que están aquí. Igual que los tienen que internet. ¿De qué empieza a hablar el capítulo 19? ¿Cómo inicia el capítulo 19? El título dice: pureza, respeto a los padres, idolatría, sacrificios, productos del campo destinados a los necesitados, diversas normas espirituales y de convivencia. Ok, vamos a ver todo eso. Pero ¿cómo inicia? ¿Qué dice? El Eterno diciendo que sean santos los israelitas. Ok, eso está en Levíticos capítulo 19. Miren, yo voy a compartirlo aquí para que lo tengamos aquí. Y vamos a empezar con esto, a definir algunos términos para poder entender cómo aplicar estos mandamientos a primera persona. Acá yo comparto aquí la pantalla. Permito que, pero aquí, compartir. Biblias, acá está, logo. Miren cómo comienza el capítulo 19. Dice, y habló Adonai. ¿Quién habló? Adonai. Adonai. O sea, es Dios hablando a través de Moisés. Diciendo, ¿habla a quién? A los hijos de Israel. A toda la congregación de los hijos de Israel. Y diles que sean Santos. santos eres. Miren cómo dice, santo eres, no ser santos. Miren cómo nos está viendo el Eterno. Dice, santos eres. ¿A quién le está diciendo? A Israel. A Israel. Se le está diciendo a todos los hijos de Israel, santos eres. No que seas santo, sino que ya el Eterno da por asumido que nosotros, como pueblo, somos santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo Adonai vuestro Dios. Cuando dice esa frase, hace mención a que lo saqué de la tierra de Egipto. Y después en el versículo 3 empieza a hablar, teme a tu madre y a tu padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo Adonai, vuestro Dios, una vez más, vuelve a repetirnos quién es Él, ¿ok? Y esto es bien interesante porque Él dice, santos seréis, eres santo, somos santos. Ahora, yo les pregunto, familia, ¿qué entendemos por ser santos? Y obviamente yo sé que algunos tienen una noción, pero cuando no teníamos el conocimiento que hoy tenemos, de que hemos estudiado un poquito de lo que es la palabra santidad, cuando no teníamos este conocimiento, ¿qué pensábamos que era ser santo? Una persona santa. ¿Qué considerábamos que era una persona Una persona santa era alguien como que vos le hacías peticiones para que interceda por vos ante el Eterno. En el catolicismo estoy hablando, ¿no? Ajá. Había muchos santos, en el catolicismo tiene muchos santos, o sea. Y lo que a mí siempre me extrañaba que quién determinaba que era santo, ¿no? No era el Eterno, era el hombre el que determinaba que era santo. Muy buena pregunta, o sea, tenemos a alguien, buen punto, porque eso no lo había escuchado, alguien a quien le pedimos algo. Sí. Bueno, buena definición, Sí. porque es lo que entendíamos por el sistema religioso. Aquí nuestra hermana Ofelia dice un místico. Ok, había que definir qué es lo místico, pero ya entiendo por dónde va la hermana Ofelia. ¿Alguien santo? Anteriormente, a los santos, los que llamaban santos, había que venerarlos, alabarlos, pedirles
adorarlo. Ahora nosotros como pueblo santo somos los que adoramos al Todopoderoso. Amén. Buena definición. O sea, era alguien que era adorado, ok, eso era santo, ok, ¿qué más? ¿Qué era santo para nosotros antes de? En la otra religión, bueno, nosotros nos decían que el Eterno era Dios es santo y así nosotros éramos santos, pero no teníamos la definición de lo que era santidad, no teníamos la explicación, sino directamente éramos santos. Ok, buen punto que sí, se hablaba mucho, hablamos antes de mucho de ser santos, porque Dios es santo, nosotros somos santos. Y muy buena la pregunta que dice nuestra Ana María. Pero ¿cómo somos santos? ¿Cómo nosotros llegamos a ser santos? Y esa es la pregunta. Acá dice familia Cañete, un súper espiritual, ser puros, ok, un iluminado, un ídolo, ok. Bien, vamos a definir todo esto, familia, porque es interesante ver que el Eterno dice, mi pueblo santo es. Ok, no nos está dando mucha libertad de decir si quiero o no quiero. Él dice, mi pueblo santo es. Punto. No es que sean santos, no. Eso lo dijo en Levíticos capítulo 11. Ser santo porque yo soy santo. Ahora él dice, mi pueblo santo es. Mi pueblo santo será. La palabra santo en hebreo representa apartado, separados. O sea que no es nada, podremos decir nada, ¿cómo lo podríamos definir? Como algo que no es algo tan místico como decía la hermana acá, sino que es simplemente es algo que es separado, algo que dice el Eterno, mi pueblo es separado para mí, es mi pueblo, yo asumo que es para mí mi pueblo, entonces por eso dice, exactamente mi hermana, es algo real, ser santo es algo real, algo que es apartado, en este caso, para Dios, algo separado para Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué es o cómo nos separamos para Dios? Guardando los mandamientos. Buen punto, guardando los mandamientos. Pero es interesante porque cuando nosotros leemos en Levíticos capítulo 11, el verso 40 y 45, dice que mi pueblo sea santo. Y está hablando sobre las leyes de qué? Sobre la alimentación. Claro. Ok, y algo que hemos aprendido con las leyes de alimentación es que tiene que ver con lo moral. Que no lo dice, pero cuando lo estudiamos tiene que ver con algo, con lo moral. Entonces, ¿qué nos marca esto? Que todos los mandamientos que vamos a ver en estos capítulos 19 y 20 tienen que ver con una conducta moral, con ser moralmente puros. Pero miren qué interesante, quiero compartirles algo que dice Primera de Pedro. Vamos todo a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Primero de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer del verso 13 al 16. Y hoy van a leer los hermanos que están presentes. Hoy les toca a ellos. Siempre están detrás de cámara, ahora no. Hoy están acá. Hoy están acá y les vamos a tocar. ¿Quién quiere leer acá? Acá, mi hermano Gilbert. Primera de Pedro. Verso 13. Vamos a ir al verso 13 al 16. Vamos a leer. Acá está, justo. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando el Mesías sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Miren cómo dice primero Pedro. Primero Pedro, Pedro, ¿a quién le habla? ¿Quién es la audiencia de Pedro? ¿Quién es la audiencia de Pedro? Vamos al principio. La audiencia de Pedro dice. Los expatriados. O sea, Pedro no le está hablando a gentiles. No. Le está hablando a personas que conocen la Torah, que conocen los mandamientos y que conocen justamente los versos que nosotros estamos viendo ahora. Porque dice, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Se está hablando a personas creyentes en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en creyentes en el Mesías, pero que conocen las Escrituras. Por eso les dice, ser santos porque yo soy santo. Ahora ya sabemos, cuando Pedro dice todo esto,
sabemos que automáticamente un buen hebreo, ¿qué hace? Conecta lo que está escuchando con la Torá. Pedro no tuvo que decirles el capítulo, el versículo y el contexto completo del capítulo. Les mencionó ser santos porque ser santos porque yo soy santo, y automáticamente a la audiencia original de Pedro se le vino Levítico 11, capítulo del verso 45, 44 al 45, y Levíticos capítulo 19, del verso 1 al 3. Entonces ahora nosotros sabemos que ¿qué hay en la mente de la audiencia de Pedro? Que no es a cualquier audiencia. Pedro no le está hablando a una persona que no conoce la Escritura. Son personas que conocen. Entonces automáticamente saben que el contexto de lo que está diciendo Pedro tiene que ver con pureza moral, con tener una conducta moral. Bien, entonces esto es bien interesante porque ahora nosotros debemos entender algo más profundo todavía, que Pedro, ¿por qué está citando esto? ¿Por qué Pedro cita esto? Y esto es bien interesante porque miren lo que dice el Humash. Miren cómo lo voy a citar directamente del Humash Morderor, la traducción literal del hebreo al español. Dice el verso 2, convoca a toda la congregación de los hijos de Israel y diles a ellos, excelsos en santidad eres. ¿Cómo dice en la Reina Valera? ¿Cómo dice la versión que nosotros tenemos en español? ¿Cómo dice? ¿Quién la tiene acá? A ver, ¿quién la tiene acá? Levítico 19, verso 2. Verso 2. Habla la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Adonai vuestro Dios. Miren qué interesante, cuando lo leemos de un texto hebreo, Sí. ahora tiene otro sentido, lo que está diciendo en la Reina Valera, porque dice ser santos, o sea, serán, mi pueblo santo es. Sí. Pero miren lo que dice, tomando la traducción literal del hebreo, dice, excelsos en santidad seréis, pues excelso soy yo, vuestro Dios. Ahora yo les pregunto, familia, ¿qué es ser excelso? Apartado. Apartado, sí, separado. ¿Qué más significa algo excelso? Es algo importante, algo grande. Importante, alto. Sí, sí. Algo alto, muy bien, Ana. Desatado, puede De ser. excelencia. Desatado. Es destacado, Ujú. excelencia. Wow. En el texto hebreo, entonces, ¿qué es lo que no está? Y esto es lo que entiende un sabio de Israel. Miren lo que dice. Voy a compartirles lo que dice el comentario del Humash. Dice: excelso en santidad seréis. Es harto difícil de traducir con real precisión el vocablo hebreo que expresa la condición y calidad de kadosh, de santidad. Vulgarmente se suele traducir como santidad, pero esto no alcanza a definir la totalidad del significado que este término implica. Optamos por traducir como excelencia en santidad. Algo que es excelente, su excelencia, es como lo mejor de lo mejor. Wow, miren cómo el Eterno nos mira. En el hebreo, en la Reina Valera dice, santos seréis. Pero cuando voy al hebreo me doy cuenta Está que minimizado, digamos. está minimizado, cuando en el hebreo me está diciendo, mi pueblo va a ser una excelencia en santidad, una excelencia en ser apartado para mí, dice el Eterno, lo cual denota el grado, miren lo que dicen los sabios, denota el grado mayor posible de perfección. Dios exige de cada uno de los Yehudim, cada uno de los israelitas, el máximo nivel de excelencia moral y espiritual que les sea factible alcanzar. ¡Wow! Esta es la talla, la medida a la cual el Eterno quiere que cada uno de nosotros lleguemos a ser perfectos, a una perfección completa en lo moral, en lo espiritual, que seamos completos, perfectos. Y ordena a todos en general y a cada uno en particular que cada día, a cada paso y en toda ocasión se aspire y se procure lograr el grado de mayor perfección en todos los aspectos, así como Él es excelso y perfecto en todo, quiere que deseamos serlo nosotros. Miren qué interesante. Miren qué interesante, porque ahora entendemos lo que dice
Pedro y lo que está entendiendo la mentalidad hebrea de alguien que escucha a Pedro decir, ser santos porque yo soy santo. Cuando él está citando Levíticos 11, le está citando Levíticos 19. Y en Levíticos 19 dice el Eterno, mi pueblo va a ser perfectamente separado para mí. Ahora la gran pregunta es, como dice los sabios, ¿somos conscientes de que tenemos que alcanzar esa perfección? Y a medida que vaya pasando, vamos tomando esa conciencia. Pero está en nuestra iniciativa o quizás no pensamos en que realmente nosotros tenemos que llegar a una perfección. Claro. No llegamos. Nunca lo pensamos y pasa, aunque nunca nos pensamos que el Eterno dice... Es que creemos que somos imperfectos, ¿no? Creo que pasa por ahí Claro. también, ¿no? Al pensar que el ser humano no es del todo perfecto, no podemos llegar a la perfección, pero él no está Es pidiendo como que eso. nos está limitando ese pensamiento. Sí, ese pensamiento nos limita. Exactamente, o sea, nosotros, bueno, ser santo, listo, pero nunca tenemos la mentalidad de decir, hey, el Eterno pretende de mí. O sea, nunca nos preguntamos qué es lo que Dios quiere de mí. Nunca nos preguntamos eso. Siempre decimos, no, la perfección la alcanzaremos en la vida eterna. Pero, ajá, Como buen una punto, excusa. Gilberto. Es una Buen excusa. punto, Gilberto, porque tú dices, la perfección llegaremos a la vida eterna. Hey, acá el Eterno, ¿qué está diciendo? Está hablando de, no, es No, está ahora. hablando ahora. Tiempo, que Sí. Es ahora. Sí. Es mi pueblo. Mientras mi pueblo esté en el mundo, Sí. en este mundo, Sí. mi pueblo será apartado y marcará la diferencia. Wow, y esto es bien interesante. Ahora yo quiero hacerles otra pregunta, familia. Y esto yo le agradezco a mi hermano Aldo que me hizo esta pregunta y yo quiero hacérselas a ustedes. Porque cuando nosotros vemos aquí está hablando de que el pueblo sea santo. Ahora yo les pregunto, en la Biblia, ¿hay literalmente a alguien que se le haya dado el nombre de santo? ¿Hay alguien bíblicamente? Así que me digan, fulanito de tal o tal persona, personaje bíblico, se lo catalogó de santo. ¿Hay alguien? No. Ok, eso es interesante. Pero ¿qué se dice de una persona cuando la persona es una persona que camina de acuerdo a los mandamientos de Dios? ¿Cómo se expresa que la persona vive de acuerdo a la voluntad de Dios? Un sadik. Una Un persona justo. Un justo, un sadik. Wow, esto es interesante. Porque a nivel individual, el Eterno dice, ustedes son justos. Pero miren cómo dice Levíticos capítulo 19, verso 1, verso 2, dice, santos seréis. Santos seréis. Ok, ¿qué nos hace entender esto? Que el pueblo es santo, pero las personas no somos santos. Somos justos, que cada uno de nosotros, siendo cada uno de los que estamos aquí presentes justos y uniéndonos a todos los justos, somos el pueblo de Dios. Entonces ese pueblo termina siendo santo. Ahora, ¿qué sucede cuando uno del pueblo no es justo? El pueblo no es santo. El pueblo no es santo. Entonces ahora vemos cómo lo que hace uno perjudica al grupo. Eso pasaba más con los reyes. ¿Cómo así? Y por ejemplo, un rey podía ser malvado o tener idolatría y arrastraba a todo el pueblo. Muy buen punto, Cami, muy buen punto, porque, y eso lo vemos cuando lo analizamos los reyes. Rey bueno, un rey bueno que iba conforme a la voluntad de Dios, el pueblo andaba bien. Pero si el rey no andaba en los caminos de Dios, el pueblo seguía lo que hacía el líder. Wow, eso es interesante. Buen punto, Cami, lo que trajiste a la mesa. Sí, Gilberto. Hay una parte que dice que cada pueblo tiene el rey que se merece. Claro, no viene al caso, pero sí tiene que ver con el tema. O sea, si el pueblo no es santo, el rey no es santo, olvídate. No hay santidad por ningún lado. Exactamente. Eso es bien interesante. Entonces ahora vemos que decir que una persona es santa es correcto, pues no. No, es algo que tenemos que corregir. Quizás porque es lo que hemos aprendido, yo creo que es algo que tenemos que corregir. Si una persona sabemos que es más, solo Dios sabe qué es lo que pasa por dentro de una persona, si realmente es justa o no es justa.
Lo único que podemos nosotros conocer es cómo es su estilo de vida de acuerdo a la Torah. Y obviamente eso nos va a servir para conocer aún más a las personas. Pero la verdad es que ahora santo es el pueblo que es apartado para Dios. Ahora nos toca a nosotros ser parte de ese pueblo santo. ¿Y de qué forma? Siendo justos. Ahora, la gran pregunta es, ahora cómo yo soy justo, cómo yo llego a ser justo. ¿De dónde empieza este trabajo de ser justo? Hay algo bien interesante porque cuando nosotros leemos, por ejemplo, el verso 3, ¿qué dice? Levíticos 19:3, ¿qué dice? Cada uno temerá a su madre, no, si cada uno temerá a su madre y a su padre. Y mis días de reposo guardaréis. Yo, Adonai, vuestro Dios. Ok, miren qué interesante. Porque después de decir que su pueblo es santo, porque yo soy santo, dice, mi pueblo, dice, respetará o tendrá temor, dicen Sí, algunas veces. temerá, que entiendo que está Es diciendo respeto. que es respeto. Sí, Respeto. en el dice respetar. Respetar a su madre y a su padre. ¿Y qué más? Y observarás mi Shabbatot. Ok, miren qué interesante. Está inicia después de que dijo que su pueblo es santo, está poniendo ahora una instrucción que tiene que ver con la relación más básica del ser humano. La relación padre e hijos, hijos y padres. Wow. La familia. Muy bien. Está poniendo, miren, wow. Entonces quiere decir que el trabajo para ser justo empieza desde lo más íntimo de la persona, la familia. Y por ende, eso va a dar como resultado el respeto al día de reposo, respetar el día de Shabbat. Pero miren qué interesante, porque no es la única conexión que hay entre el día de reposo y está poniendo una relación básica de familia, podemos decir personal, y también está haciendo una conexión después más adelante con el santuario. Pero ahora tenemos que entender por qué esta conexión. ¿Por qué dice temerás o respetarás a madre y padre? Y tengan esto en mente. ¿Cómo dice madre y padre? Sí. Pero en Éxodo, capítulo 20, dice al revés. Honrarás a padre y madre. ¿Alguna vez se preguntaron eso? No. Bueno, vamos a tratar de resolverlo, pero vamos por lo primero. Vamos a tratar de entender por qué esta conexión con el día de reposo. ¿Por qué esta relación básica, digamos, relación humana más básica, que es la familia, tiene que ver con lo que es el día de reposo, la reverencia al día de reposo? Miren, vamos a ir al mandamiento, el versículo 30, miren lo que dice. El versículo 30, ¿qué dice el versículo 30 de Levítico 19? Ustedes observarán mi Shabbatot y venerarán mi santuario. Yo soy Adonai. Ok, miren qué interesante. Acá está haciendo una conexión. Dice, respetarás a madre y padre, guardarás mis días de reposo. Si guardas mis días de reposo, tienes que guardar ¿qué? Respetar mi santuario, mi Mishkan, el lugar donde él habita. Wow, ¿es importante estudiar el templo familiar? Claro. Claro. Ok, si yo digo guardar, yo digo, yo guardo Shabbat, yo guardo Torah. Hey, hay un mandamiento que me está diciendo, si yo guardo el Shabbat, yo tengo que reverenciar el día de reposo. Pero si yo quiero guardar Shabbat, primero que tengo que tener una relación correcta, la más básica, mi familia. Claro. Y esto va a ser una cadena en la cual yo organizo mi casa, guardo Shabbat. Cuando empiezo a guardar Shabbat, empiezo a entender que tengo que reverenciar el santuario de Dios. ¿Y saben qué? Es un mandamiento. Y miren lo que dice el mandamiento con respecto a reverenciar el santuario. Y esto nos va a marcar la importancia de por qué nosotros tenemos que estudiar el templo. Dice, la esencia del mandamiento es un mandamiento comportarse con asombro y reverencia en presencia del Beit Hamidash. Aunque el Beit Hamidash yace en ruinas en la actualidad, debido a nuestros muchos pecados, el área donde estuvo una vez, incluido todo el monte del templo, siempre se conserva su carácter sagrado, porque es el lugar donde el Eterno puso su nombre. Uno no debe entrar en ningún lugar del monte del templo, excepto por una cuestión de mandamiento. Sin embargo,
dado que todos estamos contaminados ritualmente, se nos prohibía ingresar a cualquier área del Beit Hamidash antes de la llegada del Mesías. Miren, ahora entendemos por qué nuestros hermanos mayores, cuando suben al monte del templo, llegan hasta un cierto límite. Esto lo vimos en un estudio en un jueves que el hermano Franklin nos dijo, hasta acá nos permiten llegar. O sea, Rico, nuestro hermano, Rico, nuestro maestro, dice hasta acá, ¿por qué? Porque él está, de alguna forma, nos está haciendo cumplir un mandamiento de decir, ok, hasta acá podemos llegar porque no cumplimos las condiciones para pasar más allá. Pero miren lo que dice esto, dice que a ninguno de nosotros se nos permite hasta la llegada del Mesías. ¿Por qué? Porque cuando el Mesías llegue, ¿qué va a hacer? Va a restaurar todas las cosas, va a restaurar el templo. Zacarías capítulo 6 del verso 12 al 13. Y miren, dice, momento en el que seremos purificados, ¿por qué? Por la vaquilla roja. Ahora entendemos lo importante que es esa vaquilla. Hoy en día, con el requisito del área del Kotel, muro occidental, muchas personas, vamos a minimizar aquí, muchas personas desconocen esta severa prohibición. Por lo tanto, alguien que sabe de familiares o amigos que visiten la tierra de Israel debe informarles de esta prohibición. Quien quiera que completara algún servicio del Beit Hamidash y se retirara, saldría hacia atrás, paso a paso. Ahora entendemos cuando vemos las personas que visitan el Muro de los Lamentos, Sí, que no, no no le le dan dan la espalda. espalda. ¿Por qué? Porque están haciendo el cumplimiento de este mandamiento. ¿Qué es una falta de respeto? Si yo le doy la espalda al lugar donde Dios puso su nombre. Entonces miren lo que dice. Está diciendo, quien quiera que completare algún servicio no tiene que retirarse paso a paso hacia atrás, constantemente con cara al lugar santísimo. Los sabios han extendido este misbah para incluir una sinagoga, un Beit Hamidrosh, o sea, una casa de estudio. Debemos comportarnos con temor y respeto. Miren lo que dice, en una sinagoga y en una casa de estudios, porque se les considera un Beit Hamidash en miniatura. Se debe tener cuidado de no conducirse ni discutir asuntos seculares o mundanos en estos lugares santos. Ok, miren, esto es algo simple, familia, que nos enseña a que cuando esto es algo que nos enseña en una santa convocación. Cuando nos reunimos en una santa convocación, el asunto es, si es por una fiesta del Señor, un tiempo señalado, ¿a quién tenemos que nosotros honrar? Ok, en ese momento, ¿importamos nosotros? No. Ok, entonces todo lo que fuera del ámbito secular, fuera del espacio sagrado. Fuera del ámbito de lo que es, podemos decir, la santa convocación. No tenemos, ahora, miren, ¿por qué tanta reverencia en una sinagoga? ¿Por qué tanta reverencia al momento en que se saca la Torá del Aarón Kodesh? Entonces, vemos cómo ahora nos enseñan principios básicos. Ven cómo esto nos va enseñando principios básicos, pero todo viene ¿de dónde? De la educación de la familia. Todo viene de la base de la familia. Bien, es interesante eso. Miren, vamos a ver otro mandamiento. Vamos a ver porque ahí está el mandamiento de lo que justamente estamos hablando. Ahora entendemos esa relación. Una cosa lleva a la otra. Primero pongo en orden mi casa, empiezo a guardar Torah, entro al Shabbat, y esto me va a llevar como resultado a reverenciar el santuario. No solo, miren, los sabios dicen, hoy no tenemos santuario, entonces lo vamos a aplicar, esta misma esencia, este mismo principio, lo vamos a aplicar en el lugar donde el Eterno nos permite tener una casa de estudio, en donde podamos nosotros estudiar la Torah, en donde podamos tener una sinagoga, bueno, Baruch Hashem, una sinagoga, y si no la hay, una casa de estudio, un lugar donde estudiemos la Torah, ¿ok? Se mantiene el mismo respeto al considerar, ok, estamos reunidos con un motivo. Reverenciar al Eterno, reverenciar su santidad. Eso es importante, por ese motivo, sea lo que haya, donde fuera, tiene que ser El Eterno, exactamente. Y miren, vamos a analizar el mandamiento que está en el verso 3, que dice, todo hombre temerá a su madre y a su padre. Y si vemos nosotros acá, como les había preguntado si habían visto esta diferencia con Éxodo capítulo 20, que dice, honrarás a padre y madre.
Hay un propósito el por cual esto es así. Miren lo que dice el mandamiento. Un niño no puede pararse o sentarse en el lugar habitual donde su padre se paran o se sientan. Eso es señal de respeto. Algo que quizás antes lo veíamos, hoy no sucede. Está prohibido que un niño contradiga a su padre e incluso decir que una persona que discute con su padre tiene la razón. Por más que el padre esté equivocado, el hijo tiene que callarse y no decir nada. Un niño tiene prohibido incluso estar de acuerdo con su padre en lo que respecta a los demás. O sea, por ejemplo, si están chismeando o algo así, el hijo tiene que pararlos, ya que se considera una falta de respeto cuando la presencia de un niño expresa su aprobación a las palabras de sus padres. No se puede llamar a sus padres por su nombre. Ok, miren qué interesante. Además, en presencia de sus padres, no debe llamar a otra persona por su nombre, si es el mismo que el de sus padres. O sea, si está el hermano del papá, no le va a llamar, Carlos, no, tío, o el abuelo, debe llamarlo, Luis, no, abuelo, abuela, ¿ven? ¿Por qué? Porque es una señal de respeto. Un hombre debe obedecer y respetar a sus padres en todo momento, mientras que una mujer, después del matrimonio, está obligada a atender, las necesidades de su marido antes que las de sus padres. Si un padre le dice a un niño que transgreda cualquier mandamiento de la Torá, el niño no debe ¿qué? Obedecerlo. No importa cuán insignificante puede parecer el misbot. Perspectiva. ¿Cuál es la diferencia entre reverenciar a los padres en esta mitzvot y el honor a los padres en Éxodo 20? Miren cuál es lo que nos enseñan los sabios. La reverencia prohíbe acciones que tienden a reducir el honor en el que se tiene a los padres, mientras que el honor requiere acciones positivas para el beneficio y conveniencia de los padres y para elevar su estatus. Al referirse al tema del respeto, la Torá menciona a la madre antes que al padre. Esto es para enfatizar que uno debe tener el mismo respeto y temor por su madre que es por su padre, siendo que la tendencia natural es temer y respetar más al padre. Asimismo, cuando se habla de honor, se menciona primero al padre, para enfatizar que su hijo debe honrar a su padre como lo haría con su madre, cuando lo haya tratado con dureza en vista de tendencia natural, o honrar más a la madre, perdón. Miren qué interesante. ¿Por qué sucede esto? Contexto antiguo Medio Oriente. Familias patriarcales. El padre era de respetar, era el rey de la casa. Entonces se le tenía más respeto que a la madre. Entonces, si la madre decía algo en el antiguo Medio Oriente, los hijos no obedecían, porque era el padre la autoridad suprema. Miren, ¿ah? Por eso acá la pone primero. Exactamente, Maxi, por eso la pone primero, porque el Eterno dice, el padre y la madre tienen la autoridad dentro de la familia. Una gran diferencia con el contexto cultural. Ahora sí, ¿qué sucede? Como dicen los sabios, al tener esto, y siempre el papá, vamos a ver que como por ahí es un poco más recto, más firme el papá, los hijos que hacen, honran más a mamá que al papá. Entonces, ¿qué dice el Eterno? A la hora de honrar, honren padre y madre. ¿Qué quiere decir? Por igual. Claro, que no haya diferencia. Que no haya diferencia. Igual sucede con el respeto. Si yo voy a honrar a mi madre, tengo que honrar igual a mi papá. Si yo voy a respetar a mi papá porque es la autoridad, yo también voy a respetar a mi mamá porque es la autoridad. Y obviamente, si todo lo que dicen va conforme a los mandamientos, con más razón tengo que obedecer. Es una cuestión, miren, y esto estamos hablando de una relación básica que es mutua, padre e hijos, hijos y padres. Y esto nos lleva al resultado de la observancia del Shabbat, y esto nos lleva como el resultado máximo reverenciar el santuario. O sea, miren, está hablando de una relación básica. Pero ¿saben qué, familia? No solo se basa esto en una relación básica. El Eterno va más allá con esto de
que el proceso de cómo uno ser justo para que todos seamos santos. No es solo a nivel grupo familiar, sino que también es a nivel individual, a cada uno de nosotros. Porque ¿qué dice el versículo Levítico? Vamos a leer el versículo 18. ¿Qué dice el versículo 18? Vamos a ¿quién lo tiene? ¿Quién lo tiene para leer? A ver, dale, Maxi. No tomarás venganza ni guardarás rencor contra tus paisanos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Adonai. Ok, ¿qué dice lo que dice? Otra vez. No seas vengativos, Ni rencoroso. ni rencorosos. Contra tus paisanos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Adonai. Amén. Ok. ¿Está hablando en plural? Individual. Es individual. Miren, el Eterno va más allá de una relación, de decir, ok, la base para empezar a ser una persona justa tiene que ser la familia. No, sí, es parte de la familia. Pero también esto se traslada a algo más personal. Ya ahora esto se está convirtiendo en una cuestión personal entre el Eterno y la persona. Ahora está en nosotros si quiero ser parte o no quiero ser parte del pueblo. Y la condición para ser parte del pueblo es que yo tengo que ser una persona justa. ¿Por qué? Porque si yo soy justo, el pueblo es santo. Si yo no soy justo y estoy dentro del pueblo, el pueblo deja de ser santo. Miren qué interesante esa dinámica. Sí, Aquí dice un comentario. En esencia, todos somos parte de una misma y única raíz. Por lo tanto, ama a tu prójimo, pues literalmente él es tu prójimo. ok. Buena pregunta. ¿Quién es el prójimo? Y lo vamos a responder más luego. Sí. Vamos a responderlo más luego. Vamos a esto. Vamos a analizar entonces este mandamiento que va tanto a lo personal. Y miren que es tan personal que es algo que va dentro de la persona. Miren cuánto va esto. Esto es, miren, esto es como dice, la palabra es de doble filo. Entra y penetra hasta el tuétano, hasta lo más profundo de nuestro ser. Ok, bueno, tiene un propósito, familia. Y vamos a ver qué dice este mandamiento. Vamos a analizar el mandamiento porque es parte de lo que tenemos que hacer. Mandamiento que habla sobre, aquí está, él dice, tomarás venganza, no tomarás venganza, dice. Está prohibido vengarse de un compañero judío. Esa es la podemos decir, la premisa. ¿Ok? Dice las leyes del mandamiento. Es lo que, lo que respecta a un gentil, se nos permite vengarnos, obviamente en defensa. O sea, si es alguien de mi pueblo, yo no me puedo vengar. Por más que me haya dolido, no me puedo vengar. Pero si es alguien que está fuera del pueblo, por ejemplo, alguien que me ataca, alguien que me viene y me golpea, yo puedo defenderme. El ejemplo que se me viene es David. Él tenía un salmo de venganza y yo decía, pero ¿cómo si David tenía un salmo de venganza? Bueno, pero claro, tenía que ver con personas que eran gentiles. exactamente, con sus enemigos gentiles, no con el enemigo que tengo adentro del pueblo, que puede ser mi vecino. Claro. Wow, y esto cobra otro sentido cuando decimos que el Pesaj tiene que comerse con el vecino y no con la persona que yo quiero. ¿Con quién voy a tener más roce? Con el vecino. Con el vecino. ¿Cómo voy a tener roce con alguien que no tengo? Exactamente. Entonces, miren qué interesante. Dice que está prohibido vengarse de mí. ¿De quién? De alguien del pueblo. De mi compañero del pueblo. De mi hermano, yo no me puedo vengar. Yo no puedo, por más que lo que me hizo, me dolió. ¿Ok? Es algo que el Eterno se encargará. Pero si es un gentil, yo me puedo defender. Nos podemos defender. Y eso lo entienden nuestros hermanos mayores y por eso ellos se defienden con respecto, por ejemplo, con lo que hoy está sucediendo en el Medio Oriente. Claro. Están en todo su derecho. La Torá les permite defenderse, nos permite defendernos si nos agreden. No es que yo voy a ir a atacar. No. Si yo me defiendo, si me atacan, yo me defiendo. Listo. Punto. Y eso es lo que está sucediendo en el Medio Oriente y no lo entendemos de este lado del mundo. Pero miren lo que dice. La venganza constituye la retribución con el mal por haber sido agraviado con palabras o con acciones. Supongamos que un amigo le pide a otro que le preste un martillo y se le niega. Varios días después, la segunda persona le pregunta al primero si podía usar un destornillador. Y recibió la siguiente respuesta. Bueno, cuando necesitaba un martillo, usted se negó.
Así que, ¿por qué debería prestarle mi destornillador? Eso es una venganza más pequeña, pero es una venganza. ¿Es pequeña? Directo. No es pequeña, es una venganza, punto. Pequeño el destornillador, pero la Exactamente. Bueno. Para Dios no es tan pequeño. O Claro. sea, es una venganza. Mire, yo no dice, "Ay, es algo Claro, no simple". especificó Claro. pequeño o grande. No, es una venganza. Es una venganza. Punto. Claro, pero viste, por ahí las personas tienen que decir, bueno, no, esto es más chiquito, por ahí no, pero. Es Claro, una venganza. minimizar no te quita. No le quita no te que es exime, pecado. digamos. Era como Claro. cuando hablábamos ayer de las mentiras chiquitas. Exactamente. Si Una no, mentirita piadosa. no hay, es mentira, punto. O sea, no tiene medida. exactamente, no hay medida, es venganza, punto. Es la intención. Y uno dice, oh, hey, familia, ¿cuántas veces nos habremos caído en esto? Un montón. Mm. ¿Cuántas veces nos hemos caído en esto y decimos, uy, señor, wow, hoy nos estás confrontando? Claro. Miren lo que dice, incluso si uno no expresa explícitamente su venganza con palabras, sino que camufla sus malas intenciones, dando una excusa aparentemente legítima, eso también está prohibido. Ah, pero no se lo puedes mentir a Dios. O sea, te puedes mentir a vos mismo, pero no a Dios. Sí, podés mentirle al otro, que por ejemplo no tenés el destornillador para protegérselo o algo, pero él sabe lo que vos estás haciendo. O sea que. ¿Cuál es tu intención? ¿Por qué no se lo Claro. prestaste? Venganza. Él sabe y vos sabés. La otra persona no se va a dar cuenta, ah, bueno, no lo tiene, bueno, está bien. Pero Dios sabe. Claro. Oh, interesante. Nada, exactamente. Perspectiva del mandamiento. Un judío debe darse cuenta de que cualquier cosa que le suceda, buena o mala, es causada y dirigida por Hashem. Cualquiera que aflija sufrimiento, dolor o angustia es simplemente el delegado, wow, el mensajero de Hashem, que recibió el poder de él para ejecutar su decisión. Por lo tanto, uno debe recordar que sus propias transgresiones son la causa de su difícil situación y él mismo es el culpable. Ok, somos nosotros los culpables. Y al albergar pensamientos de venganza contra esa persona, uno demuestra su falta de creencia de que Hashem es el único director de todos los eventos. Además, constantemente cometemos errores contra Hashem. Sin embargo, Él no se venga de nosotros de inmediato. Esto debería enseñarnos que no debemos vengarnos de los que nos han hecho daño. Y siempre hablando de la persona que es mi hermano, es mi prójimo. Miren, otro mandamiento, no tomarás venganza. Ah, no, esto ya lo tengo repetido, lo tengo repetido. Ok, miren qué interesante. Miren lo que dicen los sabios con respecto a no tener venganza ni guardar rencor. El Talmud define la venganza y el rencor de la siguiente manera. Si uno le pide una herramienta al compañero y éste se la niega, y días después aquel mismo se lo pide algo y uno le dice, así que tú me has dicho, bueno, es lo mismo que estábamos leyendo, es lo mismo. Eso es guardar rencor. No tenemos que guardar rencor. Miren qué interesante. Eso es bien interesante. Entonces vemos ahora cómo ahora este asunto es tan profundo que el ser santos empieza por nosotros. Que tenemos que trabajar de forma individual. Por eso todos los días le pedimos en las oraciones que tenga misericordia de nosotros y nos perdone de los pecados que cometemos intencional y no intencional. Y aún de aquellos que contra nosotros pecaron también. Exactamente, ahora entendemos lo que Yeshua nos enseñó con el Padre Nuestro. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos. Entre comillas. Exactamente. Claro, si vos no los perdonás, no te va a perdonar Por los eso, tuyos. Buena definición, estamos bien, estamos Yo bien. lo ¿ves? perdoné, pero... No, Pero ¿sí encima o no? está bueno porque no es solo estás tomando venganza, sino que tenés rencor y encima no estás diciendo que Dios sea uno. Porque no le estás diciendo, bueno, Dios tiene el control de todo y es como que estás, no es uno solo, sino son varios lo que Estás estás haciendo una diciendo. cadena de O cosas. sea que cada vez es más grande. Oh, Por más que parece chiquito. buen punto, muy buen punto, Cami, porque decir, cada vez esto se va agrandando más.
Es una bola de nieve Claro. que va a llegar a un punto en que ya no la podemos manejar. Claro, porque encima le vas a mentir, vas a cobrar venganza, vas a tener rencor, una... Se va haciendo gigante. Ah, ahora se hizo tan gigante que excedió mi persona. ¿Y a quién afecta? A nosotros mismos. A la familia. Claro. No, a Familia, otros obvio. más, a otros. Después la familia se afecta y esto se Y afecta a la contamina. comunidad. Muy Se bien. contamina. Y cuando llega a la comunidad, ¿qué pasa? Se contamina toda la comunidad y la comunidad se va para otro lado A otro y campo. no a adorar a Hashem y ser Claro. una comunidad santa. ¿Ven por qué dice el Eterno, todo mi pueblo es santo y no Sí. puede haber ninguno injusto? Eso me trae, ¿no? Que por qué en ciertas ocasiones graves el Eterno pide que se le dé muerte a algunos, ¿no? Con mandamientos graves, digamos, gravosos, era darle muerte por apedramiento. esas Será cosas. cortado. Ahora estoy entendiendo mejor esa parte de por qué era tan severo, para que no se corrompa el pueblo, ¿no? Claro. Exactamente, porque ahora lo estamos entendiendo porque si nosotros exactamente lo leemos y decimos, uy, qué bárbaros eran. No, no, hay un propósito, hay un contexto cultural. Hay un contexto cultural. Y ese contexto cultural nos está enseñando, ok, hay algo. Ahora entendemos que, ¿por qué? Porque dice el Eterno, mi pueblo es santo. No es que si mi pueblo quiere ser santo, no. El Eterno asume, el pueblo es santo. Seréis santo. Punto. No hay parte. ¿Eres parte de mi pueblo? Eres justo para que mi pueblo sea santo. Entonces, ven cómo esto empieza con algo personal. Como decía Cami, empieza esto a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, ya afecta a la familia, afecta a la comunidad. Y cuando afectó a la comunidad, ¿qué sucede en la comunidad? Como también ponían el ejemplo con los reyes. El rey, un rey malo, cuando vemos un rey malo en la Biblia, ¿qué hace? Adoraba a los ídolos, hacía lo malo delante de los ojos del Señor. ¿Y qué hacía el pueblo? Arrastraba al pueblo con él. Claro. Por eso ahora entendemos por qué en Levíticos capítulo 20, del 1 al 5, ¿qué dice? Vamos a leer capítulo 20. Vamos a ir al capítulo 20 de Levítico, del 1 al 5. ¿Quién quiere leer? Acá lo tengo. A ver, dame que lo busque aquí y lo lees, Gilberto. Capítulo 20, del verso 1 al 5, Gilberto. Adelante. Dice, Hashem le habló a Moshe diciendo, dile a los israelitas, cualquier persona, ya sea israelita nativo o prosélito que viva con los israelitas, que entregue sus hijos a Molec, será sentenciado a muerte. El pueblo lo apedrará hasta matarlo. Yo concentraré mi atención contra esa persona y lo cercenaré de su pueblo por entregar a sus hijos a Molec, impurificando así lo que es sagrado para mí y profanando mi santo nombre. Y si la gente del pueblo pretende ignorar el hecho de que ese hombre entregó a sus hijos a Molec para evitarle la muerte, yo mismo concentraré mi atención contra aquel hombre y contra su familia. Y lo cortaré de su pueblo, tanto a él como a todos los que vayan tras él a pervertirse ante Molec. Amén. Miren qué interesante. ¿Qué sucede? Aquí ya está hablando de, podemos decir, a nivel macro. Todo comienza a nivel micro y que si eso no se corrige a nivel micro, va a terminar reflejándose en lo macro, en lo externo, en la comunidad. ¿Y qué estaba diciendo? Y miren qué preciso que es el Eterno decir, varón de los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moren en Israel. O sea, acá este ya es un mandamiento inclusivo, podríamos decirlo, porque no es solo para el pueblo, sino que también para los extranjeros que vivan con el pueblo, no pueden ofrecer sacrificios a Moloch. No pueden ofrecer el sacrificio, porque dice, si no, la persona que lo haga morirá. Ahora es lo que vos decías recién, Maxi. Ahora entendemos por qué. ¿Por qué? Porque hay que exterminar la fuente de contaminación. Claro. Porque, ¿qué pasa? Esto puede terminar en algo peor. Que contamina el pueblo. Contamina el pueblo, porque dice, yo soy santo, mi pueblo es santo, y esto va en contra de mi santidad. Ahora la pregunta es, ¿por qué hace tanto énfasis con este dios Moloch? Sí, siempre. ¿Quién es este dios Moloch? Con todo lo que es. Miren, les voy a compartir esta imagen. Hay una cápsula, después yo quiero que vean una cápsula que hicimos, que está en el canal de YouTube, vayan y veanla, que hablan sobre esta porción, y miren lo que dice, esto es Moloch. Eso es Moloch. Era la adoración a un dios del inframundo, al cual se sacrificaban niños vivos Sí, la escuché. No,
a los primogénitos, por lo general, esto es bien interesante cómo era la adoración, principalmente si eran los primogénitos, porque este dios del inframundo tenía influencia en la fertilidad, tanto de la tierra como en una familia, y esto tenemos que entender el contexto de Antiguo Medio Oriente. Una familia estéril, que no puede tener hijos, era la vergüenza más grande del Antiguo Medio Oriente. Entonces, ¿qué se creía? Que cuando una familia estaba en esterilidad era porque un demonio estaba atacando, un ser del inframundo, atacaba a esa familia para que no tuviera hijos. Entonces, ¿qué hacían? Iban a adorar a Moloch, que es un dios del inframundo, para apaciguar la ira de los dioses del inframundo. Sacrificaban un niño cualquiera, compraban un niño. Esto sucedía en Antiguo Medio Oriente. Y estaba legalizado poder vender y comprar niños en el Antiguo Medio Oriente. Y presentaban niños que eran de meses a 2 años como máximo. ¿Y qué hacían? Los ponían sobre los brazos calientes, era como una plancha caliente, a los niños vivos, y se hacía un ritual con sonidos de tambores y grandes cánticos para tapar los gritos de los niños. Ahora entendemos por qué el Eterno hace un énfasis tan grande en decir, mi pueblo no adorará a esta deidad, a este ídolo. Porque miren al punto de que si no se corrige a nivel personal la conducta moral, miren lo que va a terminar haciendo el pueblo. Haciendo pasar a sus propios hijos por el fuego, adorando a un Dios del inframundo, a una deidad del inframundo. Wow, entonces ahora vemos cómo el Eterno en esta porción nos dice, mi pueblo es santo. Y miren ahora algo que no considerábamos nosotros, que cada uno de nosotros es una pieza esencial para que su pueblo sea santo. Que cada uno tenemos que procurar ser justos y como dicen los sabios, que cada uno procure llegar a la excelencia, a la perfección de la justicia, de la santidad, de lo que Dios quiere para nosotros, de lo que Dios quiere que nosotros obedezcamos. Ahora ven por qué tanto énfasis el Eterno, guarden mis mandamientos. En esta porción, ¿cuántas veces dice, y guardarán mis mandamientos, y guardarán mis estatutos? A cada rato, todo el tiempo lo está diciendo. Si son 51 mandamientos, imagino que lo repite 51 veces. Y además, recuerden, yo soy Adonai, su Dios. No hay otro Dios. Yo soy el único Dios. Exactamente, soy su único Dios. Entonces ahora, miren qué interesante, porque es algo cíclico, familia, y que tristemente dentro de la historia de Israel sucedió. Cuando leemos Jeremías capítulo 32, vemos que Jeremías exhorta al pueblo, hey, ustedes están adorando a Dios en el templo, salen del templo y van y adoran a Moloch, pasan a sus hijos del pueblo. Ezequiel dice lo mismo, capítulo 20. Segunda de Reyes 17 dice lo mismo. Pasaron sus hijos por el fuego. Encima, en Ezequiel capítulo 22 dice que encima, en la última parte del capítulo del versículo 22, dice el Eterno que los iba a extraviar entre las naciones para que se purifiquen. O sea, encima el Eterno a lo último le da como una esperanza. Después de todo lo que hicieron, les doy una segunda oportunidad. Wow. Pero las consecuencias están. Sí, exactamente. Gracias, Carmen. Porque vemos la misericordia de Dios. Porque él hay una promesa que dijo, ok, estas son las promesas juradas que conoció Moisés, de que si el pueblo realmente se arrepiente, tiene un verdadero teshuvá, corrige su camino, vuelve a las sendas antiguas, entonces el Eterno dice, los vuelvo a aceptar, vuelvan, vengan, acérquense de nuevo. Y ahora nos da la posibilidad de acercarnos, y ahora cuando yo me acerco, yo tengo que obedecer sus mandamientos. Porque es la condición para que yo pueda acudir al convenio de Dios que hizo con su pueblo y decir, Señor, acuérdate que tú hiciste esta cláusula en la cual, si yo me arrepiento, obviamente yo tengo que lidiar con las consecuencias, pero me puedo acercar de nuevo a ti. Wow. Ahora, traigamos todo esto a primera persona. Traigámoslo a nuestro vivir, como dice nuestra hermana Rosario, que está por internet hoy. Hoy le toca estar por internet. Traémoslo a nuestras vidas.
cómo esto implica nuestra vida. El ser santo no es una emoción, un sentimiento, no es algo, como decía nuestra hermana recién, algo místico. Es algo concreto, es algo, un acto, es algo, podemos decir, un hecho, es algo tangible, algo que se puede ver, algo que se puede medir, algo que se puede controlar. Es algo que es real. Gracias, mi hermano Aldo. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Si yo llevo un estilo de vida conforme a lo que Dios quiere, entonces yo me convierto en una persona justa. Y si me reúno con otros justos, ahora somos un pueblo santos. Soy un sadik, una persona justa. No es justa porque hago buenos negocios, no, es porque vivo mi vida conforme. Porque estamos cumpliendo. Exactamente. Además, Salomón nos enseña en los proverbios que júntate con los santos para ser santos. ¿Qué es lo que usted dice? Júntate con los... Perdón, para ser justo. Ajá, o sea, júntate con los justos para ser santo. Sí. Ok, miren qué bueno. Entonces ahora entendemos el concepto por qué Dios le importa tanto que él dice, empieza hablando de santidad, de que el pueblo es santo, pero después nos empieza a decir en los versículos subsiguientes el cómo nosotros ser justos para que el pueblo sea santo. Y ahora vemos que no es nada místico, sino que es algo conciso. Y como nos enseñan los sabios, es algo que nosotros tenemos que ocuparnos de esto. Y que en nuestra mente tenemos que tener esa conciencia o ese sentir, Señor, hoy me levanté, gracias por permitirme levantarme un día más. Quiero hacer lo mejor que pueda para ti. Quiero llegar a esa excelencia. Es un proceso, sí, aún más viviendo en una sociedad totalmente corrupta. Y yo, como les decía anoche a los jóvenes, que yo valoro mucho a los jóvenes hoy en día, porque están lidiando con cosas que en mi juventud no se lidiaban. No tuvimos esa oportunidad. No estaban las cosas tan caóticas como hoy, que el homosexualismo es muy abierto, la promiscuidad muy abierta, la sexualización de todo lo que vemos en la televisión, en los medios y todas las cosas, el antisemitismo quizás había, pero ahora es abiertamente público. O sea, Es propagado. Es un bombardeo. es un bombardeo. Hoy los jóvenes están bombardeados con un montón de cosas y yo valoro a aquellos jóvenes que han tomado la decisión de yo voy a marcar la diferencia. Yo realmente, y acá hoy tengo 4 jóvenes, 5, allá porque lo tengo escondido, allá lo tengo lejos, tengo 5 jóvenes, de los cuales estudian, trabajan. Yo me les saco el sombrero con mis respetos por tomar la decisión de yo voy a servir al Señor. Yo voy a servir al Señor. Y el servir al Señor es tomar decisiones que van en contra del sistema, en contra de la moda, en contra de lo que nos rodea en este mundo. ¿Es difícil? Sí, pero el Eterno está con nosotros. Entonces, yo lo valoro y esto es lo que el Eterno ahora nos enseña. El ser santo es un trabajo de entre todos, familia. Y esa tiene que ser nuestra motivación, a que cuando el Mesías venga, nos encuentre aprobados para decir, ok, bienvenidos al pueblo. Miren, Pablo, ¿recuerdan cuando hemos estado hablando sobre quién puede sentarse en la mesa de Pesaj o no? Él dice, cuidado con aquel que se llama hermano y que ande en inmoralidades, en fornicaciones, en robos, mentira, adulterio, ni siquiera coman con él. Ahora entendemos esas palabras de Pablo cuando le dice a los corintios. ¿Por qué? Porque se supone que la comunidad de corintios son los representantes del Eterno y del Mesías dentro del Imperio Romano. Y ellos estaban permitiendo que había inmoralidad dentro de la comunidad. Entonces, ¿qué testimonio estaban dando como comunidad? ¿De una comunidad santa para Dios? O, no, son más de lo mismo. Dicen adorar a un Dios que es santo, pero sus actitudes son, es más, dice algo que sucedía ahí que ni siquiera entre los gentiles se mencionaba. O sea, imagínense la gravedad de lo que había. Entonces, ¿qué va a pensar alguien que está afuera? Claro, no estás representando bien a Dios.
Y nosotros tenemos que ser representantes de Él. Exactamente. Y ese es el punto. Y por eso el Eterno hace tanto énfasis y empieza hablando en plural, se va al individual y después nos termina hablando de nuevo en plural, marcándonos que todo lo que cada uno de nosotros hace afecta a la comunidad. Esto es como, yo siempre digo, es como el ejército. El que las hace, le pagan todos. En un batallón hay 20 soldados, un soldado es revoltoso, por culpa de uno, todos van a castigo. Después se arreglarán los 19 con ese uno. Pero todo pasa eso. ¿Por qué? Porque lo que hace uno afecta a todos. Y ahora todos tenemos que tener este mismo sentir. Este mismo sentir lo tenemos que tener cada uno de nosotros. Necesitamos llegar a la excelencia. Si Dios nos permite cada día abrir un ojo, pararnos, respirar, poder ir a nuestras actividades, Señor, yo quiero ser excelente para ti. Obviamente, es un proceso. Muchas cosas con que lidiar, muchas cosas con que cambiar. Miren cómo un simple mandamiento nos dejó expuestos a todos en quizás alguna cosita que nosotros, ay, este me la hizo, yo se la voy a pagar, pero te la voy a hacer con guante blanco. Como, no tengo un destornillador. Y mi intención era, no me quisiste prestar el martillo, ahora no te presté el destornillador, ¿ves? Entonces, wow, y son cositas que uno, diarias, tan, digamos, podremos verlo como algo tan pequeño, pero a la vez Dios nos dice, hey, pero eso es venganza. Entonces, miren cómo la Escritura trabaja en cada uno de nosotros y que el Eterno nos guíe y que nos dé la sabiduría y nos dé la templanza de tomar decisiones correctas, de tomar la decisión correcta y saber, y cuando yo sé que tomo la decisión correcta, cuando este ego que hay acá dentro mío es confrontado y cuando veo que el Dios me dice, haz esto, pero no es lo que yo creo. No, Dios no nos preguntó si yo creo o no creo. Esto es lo que yo quiero que hagas. Punto. No me importa lo que a vos te parece o no te parece. No, esto Ahí es donde perdemos la libre albedrío. Hay que ser como Moisés. Moisés hizo sin cuestionar. Exactamente. Sí. El libre albedrío, ¿saben qué es? La posibilidad de elegir. Bien. Pero cuando yo elegí, Bueno, yo ya elegí el eterno, o sea, por ende no tengo más posibilidad de elegir. o no haya elegido el eterno. O sea, Claro, sí. el libre albedrío es la posibilidad de elegir. Elegí. Ahora, cuando yo elijo, tengo dos caminos. Puedo elegir el más ancho, que parece fácil, que conduce a la muerte, o puedo escoger el camino angosto, estrecho, va a doler, me va a generar como que, pero va a doler en mí. ¿Por qué? Porque ese camino estrecho va a sacar de mí lo peor para que yo me dé cuenta, y esto lo tengo que corregir. Yo esto tengo que cambiarlo. Entonces, eso es el camino que me va a dar la vida. Ahora, yo escojo. ¿Cuál de los dos caminos? ¿El amplio o el angosto? Deuteronomio 28. Muy bien, Cami, Deuteronomio 28. Escojan. Si yo escogí ya listo. Ya perdí mi libre albedrío. Escogí ir por ese camino. De que tengo una posibilidad de retornar de ese camino, sí. Siempre y cuando yo me arrepienta, dé marcha atrás y escoja vivir de vuelta. Y sin chistar, sin cuestionar, voy a obedecer lo que el Eterno ha hecho por mí y voy a obedecer su convenio. Pero, sí, adelante. No, sí. Por eso la Torá, el Eterno, lo verdadero es la Torá, seguir la Torá. Por eso en todas las demás religiones, toda esa confusión y tanta cantidad que hay, porque no siguen. Claro, es una adaptación a su vida cotidiana, adaptar la palabra a lo que a ellos les parece, digamos. Exactamente, ¿ver? Y también ahí ya entra el tema de que tenés que ser justo, ¿por qué? Porque tenés tu comunidad y tenés que ser santo. Entonces tenés que cuidar todo eso. No ser egoísta, ese. Buen punto. Muy bien, buen punto como está en la mesa. Tenemos que dejar nuestro egoísmo de lado. No tenemos que buscar nuestro beneficio propio. También los demás. Ahora la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Es mi pueblo. ¿Cómo lo respondemos? El que cree como yo, el que cumple como yo, obedece como yo. El que está dentro del pacto. Exactamente, ese es mi prójimo. Maxi, ¿puedes leer el versículo 18 de Levítico 18?
Voz alta, así te escuchan los hermanos internos. No, el 19, ¿eh? Es 19, 18. 19:18. No tomarás venganza ni guardarás rencor contra tus paisanos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Adonai. Ok, el contexto, ¿de quién está hablando? ¿Quién es tu prójimo? El pueblo. Israel. Tu paisano. Claro. Ese es tu prójimo. No el argentino, Israel. Paisano. Tu paisano, o sea, está hablando de quién, Sí, del la pueblo Biblia de israelita dice del paisano, israelita, la paisano, pero es tu paisano, es de tu pueblo. Sí. El que es parte, es el que está en convenio con el que sigue tu mismo objetivo, el que sigue tu mismo deseo de adorar a Dios, el mismo que dice, yo quiero guardar Torah, ese es tu prójimo. Claro. Ujú. Perfecto. Esto no quiere decir que al que está afuera no le voy a extender la mano, sí, pero primero al de adentro. Con el que primero tengo que solucionar mis diferencias con él de adentro. Y por eso les dije hace un rato, el mandamiento de Pesach que dice, cuando la familia no llega a comprar un cordito, que tiene que hacer con el vecino, no con el que del frente que me cae bien, o con el que vive a 10 cuadras que cae bien. No, es con mi vecino, con el que muy posiblemente yo tengo una diferencia. Ujú. Que tengo que hacer solucionar esa diferencia y vení, sentate, vamos a comer Pesach. Miren qué interesante, familia. ¿Cuánto hay para aprender? Y esta porción es corta, pero miren la cantidad de mandamientos que, si nos ponemos a ver cada uno de los versos, van a ir a qué? Acá, a mi corazón. Ujú. Y ahora entendemos por qué siempre yo digo, estudiar Torah no solamente tiene que quedar en sabiduría. Porque ¿de qué me sirve la sabiduría si no hay una transformación en mi vida? En la práctica. Exactamente, es ponerlo por obra. ¿Qué es un desafío? Sí, pero tenemos que tomar ese desafío. Hemos decidido servirle al Eterno. Y nuestras palabras valen. Quizás humanamente hoy en día nuestra palabra no valga nada, pero para Él sí vale. Y si Él nos escuchó decir, Señor, yo te voy a servir, Señor, yo te voy a obedecer, Él va a esperar que seamos recíprocos y le obedezcamos.